Hola amigos, gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo el guepardo americano Miración Extrumani, reportando desde el Pleistoceno. Hoy les vengo a traer el tercer episodio de Mis Paleopedias, es que sin más que decir, al ataque. Aquí, las Paleopedias, episodio 3, los lobos de Japón. Bueno amigos, ¿qué les parece si para continuar este tercer episodio de Mis Paleopedias hablamos sobre una triste y verdaderamente triste historia, la de los lobos en Japón? Los lobos japoneses, el lobo japonés, el que comúnmente se suele llamar como lobo japonés, no es, en realidad no es una sola subespecie de lobo gris, Canis lupus, sino que más bien es un complejo de dos subespecies de lobo Canis lupus que viven respectivamente en la isla de Hokkaido al norte y en la ciudad de Honshu y Shikoku al sur. Introducción. Los lobos japoneses corresponden más bien a dos especies muy diferentes y no tan cercanamente emparentadas. El lobo japonés o lobo de Honshu, Canis lupus odontophylax, y el lobo de Hokkaido, Canis lupus atai. Y es que ambas pueden parecer lo mismo, pero son muy diferentes. Aparte de su distribución, lo que lo más diferente es el tamaño. Pues el lobo japonés es considerado como el lobo gris más pequeño en tiempos históricos, y del tamaño aproximado de apenas un perro cocker spaniel típico. Mientras que el lobo de Hokkaido era bastante más grande, aproximándose el tamaño al promedio de un lobo eurasiático. Ambas subespecies están totalmente extintas, se consideran hoy de este modo, y se extinguieron en tiempos bastante recientes. Vamos a analizar a las dos subespecies por separado. El orden será de acuerdo a su fecha de extinción. De este modo, tenemos primero al lobo de Hokkaido. El lobo de Hokkaido o lobo de Eso, Canis lupus hatai, es una subespecie extinta de lobo gris, Canis lupus, que habitó de manera endémica en la isla de Hokkaido, en el norte del archipiélago japonés. Además, se considera que a diferencia de su primo japonés, de su primo del sur, el lobo de Honshu, el lobo de Hokkaido era un animal bastante más grande y corpulento, del peso y tamaño aproximado de un moderno lobo gris eurasiático, Canis lupus lupus. Además, como dijimos anteriormente, el lobo de Hokkaido vivía únicamente en la isla japonesa de Hokkaido, más específicamente al suroeste de dicha isla. Estaba adaptado a un duro clima frío, a un clima duro y frío, los largos y crueles inviernos de la isla. A diferencia de su primo del sur, se considera que el lobo del Hokkaido estaba genéticamente mucho más, por así decirlo, entre comillas, derivado, mucho más cercano a las poblaciones del lobo gris que vivían en Siberia, que a su primo del sur, el lobo de Hokkaido. Que su primo del sur, el lobo japonés. El lobo de Hokkaido se extinguió en algún momento del siglo XIX. Probablemente en algún momento de la década de 1860 de dicho siglo. El lobo de Hokkaido probablemente desapareció por completo durante la época histórica conocida como la etapa de renovación de Hokkaido, en la que gran parte del ecosistema natural de Hokkaido se vio altamente interferido y afectado. De este modo, el lobo de Hokkaido se extinguió probablemente alrededor de la década de 1860 por culpa de los granjeros y agricultores que los envenenaban usando estricnina, para lo que al final condujo a su total exterminio, para proteger el ganado y los cultivos. El lobo de Hokkaido se extinguió en la década de 1860, como dijimos anteriormente. Siguiendo con los lobos japoneses, a continuación tenemos al verdadero lobo japonés, o por su nombre coloquial correcto, el lobo de Honshu, Canis lupus odontophylax, el cual, como indica su nombre, vivió principalmente en la isla de Honshu y en otras islas más al sur, como la isla japonesa de Shikoku. Comparado con otras subespecies salvajes de lobo gris, Canis lupus, se sabe que el lobo de Honshu era muy probablemente la subespecie de lobo salvaje más pequeña de todo el mundo en tiempos modernos, ya que los ejemplares adultos del lobo de Honshu en promedio no superaban el tamaño de un simple perro cocker spaniel. Además, durante la mayor parte de la historia de la cultura japonesa, el lobo de Honshu representó una figura benigna, más que maligna.
Se decía que un importante emperador del Japón del siglo de siglos atrás fue criado por lobos. Además de que una montaña muy importante en Japón lleva el nombre del lobo japonés. De hecho, los agricultores y ganaderos del Japón los consideraban casi como mascotas y animales amigables. De hecho, les tenían mucho cariño, ya que los lobos se encargaban, hacían muy buen trabajo al proteger a los cultivos de animales salvajes como cerdos y ciervos. Como ciervos y jabalíes. Luego rápidamente el lobo japonés se le ganó el cariño de los agricultores y de hecho de prácticamente toda la gente de Japón. De hecho, el propio nombre científico de la subespecie Canis lupus odofilax se deriva de una palabra antigua, la cual es odofilax, que literalmente significa guardián de los caminos, ya que en el antiguo Japón se decía que estos lobos eran los encargados de de conducir a la gente por los caminos seguros y protegerla de los peligros. Unas tradiciones hacia los lobos muy diferentes de la que había en otros lugares del mundo como la vieja Europa. Además, hoy en día se sabe que gracias a análisis genéticos de ADN, se sabe que de hecho el lobo de Honshu es probablemente, por así decirlo, entre comillas, la subespecie de lobo más primitiva, por así decirlo, ya que estudios recientes demuestran que es el pariente más cercano del último antepasado común de todos los lobos modernos, incluyendo a los perros domésticos, el antiguo lobo de las cavernas o lobo de la edad de hielo o lobo megafaunal. Se estima que el lobo japonés probablemente evolucionó de una población de distintos lobos que quedó aislada hace 10.000 años, con el fin de la última edad de hielo. Mientras que por el contrario, su primo lobo de Hokkaido era una especie por así decirlo, mucho más derivada, ya que probablemente evolucionó a partir de una población de lobos siberianos que quedó aislada en Hokkaido hasta hace apenas entre 8.000 y 7.000 años antes del presente, que fue la fecha en la que Hokkaido y Siberia finalmente se separaron por completo. Como dijimos anteriormente, durante la mayor parte de la historia de Japón, el lobo japonés fue una figura benigna, más que maligna. Sin embargo, a mediados del siglo XIX y mediante una reforma japonesa total de la cultura, se dio su suerte, ya que por culpa de la influencia de la cultura europea, la percepción del lobo empezó a cambiar. Además, el lobo, debido a la tala de bosques y consiguiente destrucción de sus hábitats y escasez de comida, el lobo también empezó a atacar al ganado, por lo cual se ganó el odio de los ganaderos. Como resultado de ser un animal querido y admirado y venerado, el lobo pasó a ser odiado, sin amor, no deseado. De este modo, el lobo japonés pasó a ser perseguido y cazado sin piedad. Se estima que el primer lugar donde se extinguió fue en la isla de Shikoku, a finales del siglo XIX. Más tarde, en la isla principal de Japón, Honshu, se cree que una brote fatal y una epidemia del virus de la rabia fue lo que terminó por sellar su suerte. Finalmente, el último lobo japonés conocido desapareció en 1913, a principios del siglo XX, cerca de la prefectura de Altai, cerca de la prefectura de Okonizawa, en Honshu, Japón. Como sea. Cabe destacar que a pesar de que ya ha pasado más de 100 años desde su supuesta extinción, hasta el día de hoy siguen habiendo supuestos avistamientos de lobos japoneses en su hábitat natural. Incluso hay quien afirman haberlos captado y fotografiado en cámara. Además, por si eso fuera poco, también hay algunos científicos que plantean, por así decirlo, recrear una copia bastante fidedigna del lobo japonés original, en un intento de reparar su nicho ecológico. El plan es originalmente cruzar algunos lobos del Asia continental con perros de la raza Shikoku Inu, que se sabe que albergan algunos genes del lobo japonés. Después de estos cruces, estos híbridos serían supuestamente soldados en la naturaleza para reemplazar al lobo japonés ya extinto. Sin embargo, como toda especie extinta, para el lobo japonés es muy tarde. La extinción es para siempre. Descansen en paz, lobo de Hokkaido y lobo de Honshu. Si es que hay otra vida, esperemos que estén del otro lado del arco iris, disfrutando su nueva vida.